en este círculo de formación que realizamos en la FICOP como espacio para seguir aprendiendo, este mes comenzamos con el mes dedicado al coaching deportivo. Y este mes lo está inaugurando nuestro colega Luis Hermo Mazzocchi, a quien tenemos esta tarde y quien nos va a estar dictando la conferencia de esta tarde sobre neuroemociones en el coaching deportivo. Y la manera como vamos a estar desarrollando el espacio es que inmediatamente presente a Luis. Si Sandra está por ahí, por favor me hace saber, que siempre nos gusta dar un espacio para que ella salude, de unas palabras, nuestra presidenta de la FICOP. Y una vez Sandra dé sus palabras, presentó a Luis Hermo. Luego la conferencia tiene una duración de alrededor de una hora, hora y 15 minutos. Y luego hay un espacio para preguntas al final, unos 15 minutos, puede ser un poquito más, si la audiencia sí va proponiendo, ¿verdad?, sus comentarios y preguntas, con mucho gusto. También a Luis le interesa, mientras va conversando con ustedes, justamente que sea una conversación, y si tienen algunas preguntas que traer, algunos comentarios, también los pueden traer. Lo pueden hacer a través del chat, pueden escribir sus preguntas, y si hay espacio, pues abrimos micrófono para hacer preguntas a través del micrófono. La manera más organizada, como nos gusta hacerlo y para que todos puedan participar, es a través del chat. Así que bienvenidas las preguntas. Y me gustaría ahora dar unas palabras sobre quién es nuestro amigo Luis Hermo Mazzocchi. Luis Hermo es presidente de la Asociación Paraguaya de Coaching Deportivo. Es creador del programa 7 Minutos para el Cambio en la Educación. Impulsor del concepto liderazgo de cercanía. Asesor y consultor en organizaciones e instituciones públicas y privadas. Es directivo de la Federación Internacional de Coaching Deportivo, instructor internacional en coaching deportivo con experiencias en trabajos con deportistas de alta competición, tanto en Perú como en Paraguay. Y forma parte también del IPD, que es el Instituto Peruano de Deporte, encargado de capacitar como parte del Ministerio de Salud y formar educadores en el área de deporte. Y también ha trabajado con las selecciones de karate de Paraguay y de fútbol de salón de no videntes del Paraguay. Y en este momento mencionaba, se están realizando estas Olimpiadas 2022 y en esas Olimpiadas justamente hay 5 deportistas, 4 de ellos de karate, 1 de básquetbol, con los cuales Luis y su equipo han hecho algún trabajo en su camino como deportistas desde el coaching. Así que qué lindo saber esto y qué curiosidad, Luis, de conocer un poco más acerca de lo que nos vas a traer esta tarde. Estamos por aquí, te paso la palabra. Adelante. Un gusto, muchísimas gracias. En realidad no son Olimpiadas, yo te comenté mal, son los 7º Juegos Sudamericanos Asunción 2022, donde participan países de Sudamérica. Y bueno, la idea es que pueda hacer esto ágil. Gracias por estar. Primero, gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes. Un abrazo enorme a los colegas. Eduardo, un abrazo. Gracias por estar siempre ahí, con quien hacemos cosas en diferentes países de Sudamérica. Anita, Ana Cristina también, un abrazo enorme, gracias por estar. Y voy saludando a los que veo que por ahí conozco, que de repente hay alguno más, pero en la primera pantalla es a quienes vi. Bueno, primero un poco de contar algunas experiencias, algunas cosas, y después entrar en el tema. En realidad,
nosotros hablamos siempre de transformar la experiencia. Transformar la experiencia de cómo se trabajan o cómo hemos trabajado en diferentes ámbitos y enfocar, yo creo que no se puede enfocar solamente el deportista como una unidad única, sino que hay que enfocar el deportista, hay que enfocar la familia del deportista, hay que enfocar el entrenador, el técnico, y a veces las instituciones. Porque necesitamos alinear algunas cosas, y aquellos que han trabajado en deporte, que seguramente hay muchos, saben y conocen que a veces hay como un desencuentro entre el padre, la madre, el chico que hace deporte, el técnico, el entrenador y la institución. Entonces, vamos a tratar de compartir algunas experiencias que hemos vivido en diferentes áreas y ver cómo juntos podemos llevar a un acuerdo en cuanto a algunos conceptos. Neuroemociones, la inteligencia emocional y la neurociencia juntas, cómo las trabajamos juntas. Somos seres emocionales, pero todo pasa por el cerebro. Entonces, es imposible poder generar determinadas habilidades o trabajar con determinadas habilidades y competencias sin entender qué pasa en el cerebro del otro y también qué pasa con sus emociones. Entonces, en ese marco de que neuroemociones, juntar inteligencia emocional y neurociencia y llevarlas al deporte y llevarlas desde el coaching. Como decía la compañera, 5 competidores de los Juegos Sudamericanos que se están realizando en este momento han pasado por algunas actividades que hemos realizado. Ayer, 2 de las medallistas de karate hemos trabajado con ellas. De la familia Servín, ellos son 4 hermanos, los 4 son de la selección de karate de su categoría. Hemos trabajado ahí con David Mencia, que es el director técnico de la selección. Y es interesante cuando uno incorpora determinados conceptos a deportistas de alto impacto, donde por lo general casi todo el conocimiento tiene que ver con la práctica del deporte, la técnica y la estrategia. Pero no siempre tiene que ver con el manejo de las emociones. Si bien el Comité Olímpico Paraguayo, en este caso, tiene 3 psicólogos que trabajan en el comité, los trabajos a veces son desde otro lugar. Ellos nos comentaban, los deportistas con quienes hemos trabajado, nos comentaban que difiere mucho, o que hay mucha diferencia entre los trabajos que se hacen desde la psicología con los trabajos que hace un coach, con los equipos o con las personas. Entonces, si bien hay algunas cosas, como ustedes saben, que pueden rozar, hay algunas diferencias bien importantes, como la forma de conversar y la forma de generar algunos cambios con los deportistas, porque una cosa es que el deportista por lo general no se quiere ir al psicólogo, pero sí conversa con un coach, ¿verdad? Hay algunos temas interesantes y cómo nosotros lo podemos manejar y plantear. Trabajamos con las formaciones de coaching que damos justamente con Edgardo, de las cuales también está Ana Cristina Pineda, participó el año pasado y se acreditó como coach, uno de los jugadores de la selección paraguaya de básquetbol, que además, bueno, hoy por hoy, como digo, es coach y ha vivido distintos procesos. Entonces, ¿qué cosas encontramos? ¿Qué cosas de cercanía y qué cosas separan? Y ustedes pueden ir analizando y pensando, y después podemos desarrollar una conversación. Guada, un abrazo enorme. Bienvenida. Voy a compartir la presentación y voy a conversar, y pueden cerrar los micrófonos, no sé. ¿Me escuchan bien ustedes? Sí. Ya, perfecto. Sí. Hay un micrófono ahí, si te animás a mutear. Sí. Gracias. Vamos a ver.
Todo pasa por nervioso. Nosotros, o el deportista, ahora sí, hace trabajos desde la parte deportiva, pero todo pasa por el sistema nervioso. El hecho de aprender de tener una reacción o una respuesta deportiva tiene que ver también con lo que pasa internamente con ese deportista. Entonces, vamos a ver un poco esa historia, vamos a ver un poco por dónde va. Los músculos y el movimiento se regulan desde el cerebro. Normalmente, el técnico y el entrenador, en realidad que el técnico trabaja la táctica, la estrategia, el entrenador, la parte física, pero no siempre entra en esto que vamos a hablar ahora. Trabaja con la cantidad de ejercicios que realiza, con el tipo de dinámicas que hace, pero no siempre se entiende que lo que pasa en los movimientos, que son además aprendidos, muchos de ellos cuando el deportista aprende, digamos, una jugada determinada, si es en fútbol o un movimiento determinado que está dentro de su deporte y lo hace automáticamente, digamos que se percibe en el físico y en sus movimientos, pero se regula desde el cerebro. Cuando un deportista muy entrenado, esto lo vemos y siempre damos este ejemplo. Messi, por poner a alguien, no erra un penal por no tener las habilidades técnicas. No es un problema, y como él, miles de futbolistas, no es un tema que tiene que ver con su habilidad técnica y su conocimiento. A veces, en el momento de la ejecución en este caso, tirar un penal, puede haber una interferencia que tiene que ver con lo que está pasando acá y lo que está pasando por su cuerpo y lo que además después surge como resultado. Entonces, no solamente es importante trabajar la técnica, la táctica, la estrategia y la parte física, sino que también es muy importante poder trabajar la parte emocional y conocer cómo toma decisiones, a veces automáticas y a veces no, ese deportista. Inclusive, cómo cambia las maneras de conversar. En las chicas de karate, por ejemplo, en una de las reuniones y las charlas, ella expresaba lo siguiente: me fui a tal torneo y perdí con tal persona, con tal competidora. Cada vez que ella expresaba eso y competía con esa competidora porque estaba dentro de su círculo de competición, no le estaba pudiendo ganar y siempre su conversación era: perdí con tal persona. En nuestras conversaciones logramos que ella cambie esa forma de conversar y en vez de decir perdí con tal persona, diga tal persona me pudo ganar. Ese cambio simple de conversación subconscientemente cambió cómo percibía esa historia y esa realidad en la vida real, en la competición, y empezaron a ser las competiciones más parejas hasta que después le ganó más de una vez. Recordemos que para el cerebro todo es real, la mayoría de ustedes ya sabe eso. Entonces, cuando el deportista realiza determinadas conversaciones, genera, como ya sabemos, determinadas creencias y después determinados resultados.
Entonces, el trabajar cómo cambiar las conversaciones internas para el deportista, primero para cambiar sus creencias y cambiar la toma de decisiones, que después se automatizan. Y al automatizarse ese tipo de acciones, evidentemente se cambia el resultado. Muchas veces el deportista o el técnico o el entrenador quiere resultados rápidos, resultados así, hiper rápidos. Pero sin embargo, para que esos resultados puedan estar coordinados entre la parte del cerebro, de todo lo que hablé anteriormente, el sistema nervioso y la parte física, y puedan estar en combinación, necesita generar el cerebro nuevas conexiones neuronales que tengan que ver con esa acción y con ese resultado buscado. Y esto no se puede hacer en 3 minutos, ni se puede hacer a veces cuando el deportista tiene determinadas mañas o determinadas costumbres durante muchísimos años de hacer algo determinado, el cambiar eso no siempre se puede hacer en forma rápida. Más allá de que se puede usar la PNL o se pueden utilizar otras herramientas, depende de qué tan, digamos, de qué tan influenciado o qué tan, ese hábito que tan comprometido está o qué arraigo tiene. Para entender un poco esto, ¿se animan a hacer un ejercicio rápido que siempre hago, pero como muchos no están, lo podemos hacer, o no han estado en otras actividades, lo podemos hacer para darnos cuenta qué pasa cuando el deportista aprende un nuevo movimiento o necesita incorporar un nuevo movimiento? Escriban su nombre, normal, como hacen siempre, en una hoja, con la mano que escriben siempre, de la misma manera. Fácil, ¿verdad? No hay mucho misterio. Ahora hagan lo mismo con la otra mano. Si escribieron con la derecha, escriben con la izquierda. Si escribieron con la izquierda, escriben con la derecha. Ahí, Verónica, te volviste al colegio, ¿verdad? Cuando ustedes escribieron con la mano que no escriben, generaron una nueva conexión neuronal entre la mano que no escriben y el cerebro. Lo mismo pasa con los movimientos. Si durante 3-4 meses ustedes escriben con las dos manos en forma intercalada, en 3-4 meses van a escribir con la misma letra. Lo mismo sucede con la incorporación de hábitos y la incorporación de movimientos y esa memoria muscular que se le llama, que hace que este movimiento que yo tengo que hacer, por ejemplo, jugando al tenis de forma, o jugando al ping-pong o lo que fuere, la respuesta es automática. Ahí no interviene el libre albedrío. No interviene el libre albedrío. Entonces se automatiza. Una de las cosas que hace el cerebro es automatizar y generar comportamientos que después los va llevando a sus hábitos. Entonces, ¿qué tan arraigado tiene un deportista algo que necesita cambiar? Cuanto más arraigado está, más trabajo necesito hacer. No existe que es 60 días para todo el mundo o 21 días para todo el mundo. Se comienza a generar un cambio en 21 días, pero puede llevar 6 meses o puede llevar 8 meses, dependiendo del arraigo de esa habilidad o de ese hábito. Y acá, cuando hablamos de esto, hablamos de conversaciones internas, de gestos. Sabemos que los gestos también generan realidades para el cerebro y generan una respuesta. Entonces, esto es importante entender de que es un proceso y que la repetición es importantísima, pero además de la repetición, el lenguaje no verbal, así es. Pero además del lenguaje no verbal y la repetición, quiere decir que podríamos generar otros meses. Claro, o sea, ¿cómo el deportista logra la excelencia? Con la repetición y el cambio de lo que piensa. Hay un concepto bien interesante que trabajamos a veces, que
cuando hablamos en equipo. La única forma de cambiar a alguien en tu equipo, aunque sea deportivo, es trabajar con su forma de pensar. No hay otra manera. Estuve ahí, vi que había alguien de Arequipa. Un abrazo enorme. Me encanta Arequipa. Estuve una semana, estuve toda una semana, no me acuerdo si fue una semana o 10 días, fui a dar una conferencia y fuimos a dar un curso de coaching deportivo y estuve una semana observando técnicos y entrenadores del Club Internacional de Arequipa. Creo que era la Ciudad Blanca, me parece. Y ahí entendía en la vida real cómo a veces, en vez de motivar, frustramos. Hay una línea muy fina entre la motivación y la frustración. Y venimos de generaciones, especialmente la gente de mi edad, de ahí para arriba, ya no les voy a decir la edad, pero más de 50, menos 60, ¿verdad? Pero la gente de mi generación y alguna generación anterior, veníamos de una presión que hacía que el deportista pase a otro nivel. Pero hoy hay una línea muy fina entre que se frustre y se motive. Entonces es muy importante, además, trabajar conversaciones que tengan que ver con automotivación, no con motivación. Porque la motivación es combustible ajeno y la automotivación es combustible propio. No necesito de los demás, necesito de mí. Si yo tengo un equipo deportivo o tengo deportistas con los que trabajo que siempre están dependiendo de que la hinchada ¿verdad? Vamos arriba, dale que podés, ¿no? Que está espectacular, eso genera determinadas endorfinas, genera determinadas reacciones en el organismo que tienen que ver con nuestro sistema de recompensa y demás. Pero ¿qué pasa si yo me enfoco en el resultado y todo lo que pasa alrededor lo absorbo de una forma diferente? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Permitime preguntar esto porque para ir cortando determinadas cosas y que después la gente no se olvide, ¿te parece? Una preguntita o dos si alguien tiene y seguimos. Si no, seguimos. Claro que sí. ¿Puedo preguntar algo? Adelante. Claro. ¿Qué diferencia para vos hay entre excelencia y performance? Resultado, exigencia. Bueno, vos sabés que yo a veces las palabras también tienen que ver con las culturas, ¿no? Excelencia en algunos países se puede percibir de una forma, en otros de otra. Performance. Para mí la performance por ahí es lo que está pudiendo lograr. Ahora, la excelencia es lo mejor que puedo ser. Y acá yo metería otra palabra, que es ser perfeccionista. Entonces, cuando vamos a la empresa, pero en este caso cuando vamos al deporte, podemos utilizar esos tres términos. La performance es cómo estoy realizando, qué resultado estoy teniendo desde mi mirada, ¿verdad? ¿Qué tal realizó sus actividades? La excelencia es el proceso, es el camino, ¿verdad? Y la perfección frustra y estresa. Venimos también de generaciones, no sé si te respondí, Nervando. Gracias. Muchas gracias. Y venimos de generaciones también, donde parece que todo tiene que ser perfecto, pero somos personas. Y en ese ser, persona, tengo oportunidades de mejorar. Y ahí vamos a lo que yo estaba diciendo con el juego. Los chicos pateaban la pelota y tenían 7, 8 años, y el rosario que le decía el técnico porque le pegaban mal, y le generaban ahí una creencia de que no podían pegarle, o de que nunca le iban a poder pegar bien, por las conversaciones que tenía el técnico con los chicos. Porque ellos buscaban que el chico con 9 años, 8 años, le pegara de forma perfecta a la pelota. No en proceso de excelencia. Entonces, después vamos a entrar en ese mundo, pero
también uno se tiene que divertir, entendiendo que cuando hay deportes de alta competencia, me tengo que divertir, pero también tengo que matarme para poder lograr, matarme entre comillas, ¿verdad? Para poder lograr un resultado determinado que tiene que ver con lo que yo quiero. Y acá también entra, me parece un poco desde el coaching, el cómo poner objetivos. Porque por lo general, la institución deportiva tiene un objetivo, el técnico tiene un objetivo y los deportistas tienen un objetivo. Pero yo no puedo poner un objetivo a todo el equipo. Yo tengo que tener la habilidad. Sí. Sí, disculpa que te interrumpa, es que me parece que hay otra pregunta que nos hicieron al chat. Dale. Con esto de las diferencias que estabas hablando entre excelencia, performance, ser perfeccionista, y es de José Manuel. José Manuel, ¿desea hacerla directamente? Bueno, es que se hizo la concepción entre excelencia, performance, y yo decía, bueno, ¿dónde queda el full potential, no? Porque ese es como un top en el caso del deportista de alto rendimiento, ¿no? Perdón, no te entendí bien. Sí, cuando estás hablando de performance, excelencia, yo ponía la pregunta ahí, ¿dónde queda entonces el full potential, no? Porque la excelencia es un comparativo contra algo, un referencial, ¿no? Sí, la excelencia, para mí la excelencia es lograr el 120% de lo que puedo lograr. Y eso yo es ese camino, ¿no? No sé si me... Y mi 120%, capaz que no es el tuyo. ¿Verdad? Correcto. Capaz que mi 120% es correr 20 metros. Y el tuyo es correr 5 kilómetros. Okay. No sé si me expliqué o te di una respuesta es claro. que te tenga sentido. Sí. Entonces, cuando hablábamos de eso también yo decía, si yo pongo los objetivos genéricos y no trabajo individualmente, pueden pasar dos cosas. O lo estoy frustrando o estoy dejando que la persona logre lo más que puede lograr. Porque él va a poner, yo puedo hacer tal cosa, yo lo voy a tirar un poquito más para que pueda lograr mediante determinadas conversaciones, y él, digamos que va a lograr determinados resultados basado en lo que empieza mismo, de sí mismo, que lo puede ir cambiando. Ahora, cuando yo le digo, es esto, y sí o sí es esto, ¿qué pasa si no hay proceso? ¿Cuántas si lo llevamos a educación, siempre decimos, no hay materias difíciles, hay docentes difíciles. Entonces, lo mismo cuando lo llevamos al deporte, digamos, es cómo yo converso determinadas cosas con ese deportista que quiere tener determinados resultados, donde me parece a mí que aunque sea un deportista de alto rendimiento, los objetivos tienen que partir de un común acuerdo donde él se siente cómodo para dar el 120% de lo que puede dar. Entonces ahí las conversaciones son bien importantes. Para seguir. Bueno, entramos ahí en ese mundo. La toma de decisiones en la competencia dependen del sistema nervioso. Veamos qué es lo que pasa por el cerebro. Todo lo que pasa por el cerebro cuando el deportista hace su deporte, y que depende de acá. No solamente depende de la parte cuerpo, entrenamiento, ¿verdad? La atención pasa por el sistema nervioso. Yo puedo estar muy bien entrenado, puedo tener mis habilidades físicas, tácticas, técnicas, y perdí la atención. Entonces, ¿qué pasó? No pude desarrollar lo máximo que podía desarrollar. El trabajo en equipo, el poder trabajar dentro de un equipo, también pasa por decisiones que tomamos, que algunas de ellas
como dije hoy anteriormente, el libre albedrío no interviene. La toma de decisiones, la coordinación y velocidad también pasa por el sistema nervioso. Se procesa toda la información que se recibe. Se controlan las emociones. Hay guardado en áreas del cerebro experiencias previas que tienen que ver con el éxito o el no éxito y cómo lo trabajo de ahí para adelante. Y acá les voy a mostrar un poco, a grandes rasgos, algo interesante. La toma de decisiones, corte prefrontal. En esta área del cerebro, una de las cosas que hacemos es tomar decisiones. Hábitos de rutinas automatizadas. El ganglio basal pasa por ahí. En el tálamo es un pequeño órgano ubicado en lo más recóndito del cerebro que modula el dolor. Y después vamos a ver que en las prácticas deportivas, dependiendo mi emocionalidad, es, digamos, la potencia con la que siento un dolor o no. En el corte premotor, ahí se planea y se guían los movimientos. O sea que cuando yo estoy pensando, estoy acá, necesito hacer tal cosa, para poder tener tal cosa, pasa por ahí. En el corte motor se ejecuta el movimiento y se dirige a los músculos. Acá, en la amígdala derecha, se generan las emociones negativas. Acá quiero hacer un alto porque hay varios autores, hay autores que hablan de emociones positivas y negativas, hay otros que hablan de emociones, porque el tema es, como hablamos en coaching también, lo que sucede es neutro, y depende de cómo identifico lo que sucede para ver que eso después me genere una emoción positiva o negativa. Las cosas, tenemos un cerebro dual, normalmente, ya sea el deportista, el técnico, el entrenador, ponemos en contrapeso las cosas. Por ejemplo, es bueno, es malo, es alto, es bajo, es lindo, feo. No decimos es más o menos bueno, es bueno o es malo. O sea, nos vamos como a los extremos por ese cerebro dual que tenemos. Y en realidad las cosas no son ni buenas ni malas, son. Y como hablamos siempre, no vemos las cosas como son, sino que vemos las cosas como somos. Y lo mismo sucede con el deportista. El técnico, el entrenador, todo lo demás, lo ve de su lugar. ¿Me explico? Entonces, por eso es tan importante las conversaciones, inclusive con los técnicos y entrenadores, transmitiendo experiencias y logros y resultados. Entonces, ¿qué es lo que quiero mostrar con esto? Que todo lo que nosotros vemos en un deportista que es físico y que tiene que haber un entrenamiento full ahí y demás, hay otra parte que no se ve. Y esa parte que no se ve influye en la parte que se ve. Influye muchísimo el cómo trabajo mi emocionalidad. José. Y quizás la pregunta la voy a hacer quizás desde la simpleza, ¿no? Pero siguiendo a Cristiano Ronaldo, que es un tigre, es un animal, últimamente se le ha visto muy distraído, muy falto de confianza, errático, ¿no? Hoy en el partido que jugó pésimo, ¿no? Y los comentarios van que está rayando en lo emocional, precisamente. Porque físicamente el hombre está bien hecho, está bien constituido, está entrenado, se cuida, se alimenta bien, ¿no? Sí, así es. Les voy a contar algo. Les puedo compartir una experiencia personal. No tiene que ver con el deporte, pero tiene que ver con la vida y tiene que ver con cómo la parte emocional nos genera determinados cambios en momentos críticos.
Como les digo, no tiene que ver con el deporte, pero llévenlo a situaciones extremas donde el manejo de la emocionalidad cambia el resultado. El año pasado, como quizás mucha gente, tuve COVID. El 2 de mayo me hizo un análisis. En realidad que el 1 de mayo me atendió un médico, me dijo que no tenía nada, y yo me sentía sintiendo mal. Me hice el análisis, salió positivo, y después de algún tiempo, porque tiene altas y bajas, estuve 17 días internado. En una semana tomé mi alimento, en una semana y media fue 1,5 litros de agua. La primera vez que caminé al baño se me acalambraron las piernas y estaba así. Y mi hija, que yo soy uruguayo, estoy en Paraguay, mi hija había venido a visitarme, y el médico le cuenta, sin yo saberlo, el médico le cuenta de que el organismo no estaba aceptando la medicación. Entonces todo lo que se estaba haciendo no estaba teniendo impacto y yo me estaba más o menos muriendo. Sin yo saber todo eso, pensando en lo que siempre los que trabajamos inteligencia emocional y eso, dije, bueno, voy a ponerme un objetivo de un proyecto nuevo. Yo no me podía mover de la cama. Entonces empecé a administrar una respiración que no tenía, casi. Estaba todo el tiempo con máscara y si me la sacaba me ahogaba, pero traté de regularlo y de enfocar en mi mente, por eso la visualización es tan importante, un proyecto nuevo, y desarrollé en esa noche y en esas horas un proyecto que después hoy está funcionando. ¿Qué pasó? Al otro día el organismo empezó a aceptar la medicación. ¿Por qué les comparto esto? Primero, porque es una vivencia personal, y segundo, porque esto no lo leí, lo hablan los libros, lo habla la neurobioemoción, hay un montón de conceptos, pero a mí me pasó en mi vida real. Y lo que puedo decir, que nuestra mente tiene tanto poder que genera las realidades que queremos tener. Entonces, el querer superar, el enfocarme o el desenfocarme tiene que ver con lo que pienso. Entonces volvemos a lo mismo que hablé en algún momento de la importancia de enfocar lo que piensa el deportista. Todos ustedes, muchos de ustedes conocerán el libro que habla del tenista que realizaba esas conversaciones, el segundo actor, ¿verdad?, de las conversaciones internas. Entonces, estas conversaciones internas también se entrenan. También se entrenan. Yo puedo ser una persona, o el deportista puede ser, tener todas las competencias, el juego interior, así es, ¿sí, Santiago? Tener todas las competencias, las habilidades, la parte física y todo lo demás, pero todo el tiempo me estoy generando conversaciones que me separan de mi objetivo. Entonces yo tengo que sacarlo de ahí. De nada me sirve trabajar muchísimo la parte táctica, técnica y todo lo demás si no trabajo el cómo se siente y cómo piensa y cómo decide el deportista. Luis. ¿Cómo andás, Guada? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Soy María, para los que no me conocen, soy María Guadalupe Figueroa, directora académica de la FICOP. Y bueno, Edgardo, Luis, Ana Cristina, mis queridos colegas y amigos, ¿cómo están? Hola Edgardo, había alguien por ahí, me pareció interesante interrumpir para mostrarles el libro del cual está hablando Luis, por favor. ¿Era Francisco que lo tenía en cámara recién? Para que lo tengan en cuenta, ahí está. Sí, ahí espectacular. Muy bueno.
Yo lo tengo en PDF también, cualquier cosa se lo puedo mandar ahí a Guada y Guada se los comparte. Gracias. Gracias, Guada. ¿Por dónde íbamos? Yo venía muy entusiasmado. Ese es un distractor. Luis, y hablabas Sí. de las conversaciones internas. De las conversaciones internas, exacto. Y hablando de eso, aprovecho, me estoy preguntando cómo viven esas conversaciones, por ejemplo, estos deportistas que ustedes acompañan del fútbol de salón, los no videntes. Wow, estaba como queriéndome imaginar, pero más bien salgo de la imaginación y te escucho. Lo que has aprendido de ellos, lo que han aprendido de ellos, me imagino que será fascinante. La verdad que fue una experiencia increíble. Esto fue hace algunos años. Miren, cómo las personas aprenden a utilizar todas las habilidades que hay y cómo en este caso hablaba su voz y sus gestos. ¿Verdad? Les voy a hacer un panorama de un escenario y qué importante para ellos es escuchar al otro. Escuchar al otro. Bueno, estamos hablando de jugadores no videntes, ¿verdad? Hay un tiro libre. Hay un tiro libre. ¿Qué hace? Detrás de cada arquero o arquera, dependiendo si es fútbol masculino o femenino, hay un guía. Lo que hace ese guía es hablarle a los jugadores. Ellos se guían por la voz del guía. Cuando hay un tiro libre, ¿qué es lo que hacen? Tienen una chapita, un fierrito de metal, y lo que hace, presten atención, es golpear el horizontal, un lado y el otro, para marcar dónde está el arco. Y los deportistas se guían por el sonido. Entonces, en realidad que yo aprendí más de ellos que capaz que ellos de mí, en el sentido de darle el valor a las formas de comunicación que a veces no utilizamos. Que a veces no utilizamos. Recuerdo una práctica, nos fuimos al vestuario y nos pusimos a conversar y yo les preguntaba cómo se sintieron en tal situación y ellos empezaban a expresar primero de una forma rígida, porque estaban acostumbrados a que tenían, por ejemplo, empoderar los sentidos hacia estaban acostumbrados a que era mucho la exigencia, además de que, independientemente de que ellos eran no videntes. Entonces, empezamos a conversar desde otro lado, donde se sentían bien, donde se sentían mejor, en qué momentos se sentían incómodos y por qué, donde mi trabajo era escuchar. Cuando ellos en las primeras reuniones expresaron su corporalidad, después empezó a cambiar en las conversaciones siguientes. Porque empezaron a entender y empezaron a disfrutar el deporte. Entonces, esta parte es tan importante de que hay un resultado, como decía por ahí José, tengo que llegar a determinado nivel, pero el nivel de él no es el mismo que el mío ni el del otro, cada uno tiene su nivel por determinadas razones, y yo tengo que llevarlo ahí de forma natural, y la forma natural para poder llevarlo ahí es que él entienda que es el lugar donde necesita estar, que tiene sentido para él. Es como decimos en el coaching, las preguntas no tienen que tener sentido para nosotros, las preguntas tienen que tener sentido para el coachee. Entonces, cuando yo tengo esas conversaciones que además necesitan ser también individuales, empiezo a tener una respuesta diferente. Y es proceso. Y después inclusive
empiezan hasta a plantear ideas. Porque ¿qué pasa? Cuando no se generan ese tipo de conversaciones, ni siquiera plantean ideas. Ustedes imagínense un técnico o un entrenador de atletismo que le dice a alguien, vas a prepararte para 400 metros. Y la persona tiene el potencial, pero nunca salió de los 400 metros porque nunca el técnico le escuchó. ¿Entienden lo que les quiero decir? Entonces la importancia, como decía de hoy, de trabajar con el técnico, con el entrenador, con la familia y el deportista. No sé si por ahí te di más o menos un ejemplo. Gracias, sí, gracias. Bien. Y después tenemos otro ejemplo de la importancia de trabajar con lo que las personas quieren en realidad. Edgardo y yo conocemos a Ana María Canaval. Ella participó de una de nuestras actividades. Nosotros teníamos, y esto fue antes de la pandemia, antes de la pandemia, nosotros teníamos formaciones que eran parte de las formaciones, eran a distancia y lo cerrábamos presencial. Y esto fue en Lima, hicimos el cierre en el club, no me acuerdo el nombre del club, pero uno de los clubes más importantes de Lima. Y Ana María hoy tiene 70 años, 70 tiene Edgardo, hoy tiene 70 años y es nadadora olímpica en océano abierto. Cuando nosotros estuvimos con ella, se había llevado a Perú 5 medallas de un mundial de natación. Y la historia de Ana fue la siguiente. Ella empezó a estudiar, empezó a hacer natación de joven, hasta que culturas muy duras, muy rígidas en aquellos años, imagínense, su padre le dijo, hasta acá, se terminó la natación. Ahora te vas a casar y vas a tener tu familia. Con todo el dolor del alma, Anita dejó la natación. Tuvo su familia, tuvo sus hijas, las crió. Cuando sus hijas tuvieron hijos y todo estaba ordenado, con 60 y algo de años volvió a nadar. Porque eran sus sueños. Entonces, una de las cosas que también es importante trabajar con los deportistas es ayudarles a que descubran eso que quieren ser y quieren tener. Habíamos hecho en Trujillo, en la ciudad de Trujillo, una charla justamente por el IPD, que les voy a aclarar esto. El IPD es el Instituto Peruano del Deporte, que depende del Departamento de Educación de Perú, y que por ahí pasan los técnicos y demás en el área del deporte. Es una institución que, como digo, pertenece al sistema educativo, pero trabaja al área del deporte, y nosotros hicimos, en lo personal, hice en el Estadio Masiche, en Trujillo, una capacitación para docentes, para entrenadores y técnicos del IPD. Trabajamos bastante con ellos y el cambio que pudieron tener cuando empezaron a entender la importancia de trabajar desde otro lugar con el deportista. Cuando uno habla de estas cosas, porque ellos trabajan la técnica, la táctica y la estrategia, pero no trabajan con lo otro. Y cuando les damos esas herramientas y lo incorporan dentro de lo que ellos hacen, empiezan a tener mayor resultado. Porque la mirada de herramientas desde el coaching para un entrenador y para un técnico y demás, porque a veces los clubes no tienen cómo pagarle a un entrenador, a un técnico y a un coach y a un psicólogo. Hay clubes que tienen, pero hay clubes que tienen una sola persona para todo. Entonces, brindar esas herramientas y que lo lleven a la práctica hace que logren resultados más importantes. Preguntas. ¿Hay preguntas? Ya vi lo del libro, se lo mando, lo busco y se los mando. Y me voy a apurar un poquito más, porque, bueno, tú me avisás después.
Es importante la visualización, por ejemplo, más allá de todo lo que se trabaja, y esto lo hablamos con Edgardo, con Ana Cristina, con Guada, en las formaciones, cuando un deportista tiene una lesión, ese trabajo de visualización es muy importante. Hay un estudio, o se hizo un estudio en China, con 2 equipos de básquetbol, con 3 equipos de básquetbol, perdón. Uno no entrenaba nada, el otro entrenaba en la cancha y el otro visualizaba los entrenamientos. Y el que no entrenaba, evidentemente, ni entrenaba ni visualizaba, su desempeño era lamentable. El que entrenaba en la cancha era muy bueno, pero el que visualizaba casi tenía el mismo logro que el que tenía el que entrenaba en la cancha. Para que vean la importancia de la visualización, de que aprendemos, además, cuando visualizamos ese trabajo neuronal que sucede en el cerebro. Recuerden siempre que para el cerebro todo es real. Que yo lo visualice o lo haga, hasta determinado punto tiene un resultado. Claro, la práctica del cuerpo la necesito tener, pero si tengo una lesión, no tengo cómo hacerlo. Entonces, la visualización y visualizar el escenario tal cual es. La cancha donde voy a jugar o lo que fuere, los movimientos como los quiero hacer, todo, tal cual en la vida real. Entonces, ahí se generan conexiones neuronales en el cerebro que tienen que ver con esa visualización. Y después nos pasamos a una parte que también tiene que ver con el deporte, ya una parte más de gente más chica, digamos, pero es importantísimo y es vital. Hablábamos de cómo se fortalecen esas conexiones neuronales, que tiene que ver con la visualización, tiene que ver con la práctica, tiene que ver con la experiencia. El cerebro aprende de la experiencia y ahí también genera las creencias, ¿no? Positivas o negativas, las potenciadoras o limitantes. Y es importante entender que dependiendo del tiempo que potenciamos, también su cerebro, o sea, potenciar no solamente la parte física, táctica, técnica, sino también potenciar el funcionamiento de su cerebro para generar esas actividades que después son deportivas. Y hoy por hoy hay mucha tecnología que ayuda a esto, que en las instituciones deportivas de gran desempeño se trabaja muchísimo. Quiero meterme un poco en el mundo de los chicos y el deporte, donde vamos a meter al técnico, al entrenador y la familia. ¿Cómo son sus conversaciones? Estábamos como les decía hoy, estábamos en Trujillo, teniendo esa charla con el IPD, y se les invitó también a deportistas y padres. Una de las chicas, no recuerdo el nombre, pero una chica tenía 16 años. Entonces levanta la mano, pide participar, se le da la participación, y ella dice: yo era miembro de la selección de taekwondo de Perú, pero dejé de hacer deporte. ¿Y por qué? ¿Por qué dejaste de hacer deporte? Bueno, en realidad lo que me pasó fue que yo tenía un entrenador muy bueno, que hablábamos mucho, que generábamos mucha confianza, que él me entendía y yo lo entendía, que yo lograba desarrollar mi mayor potencial, y mi padre, como yo ya estaba siendo parte de la selección, lo que hizo fue llamar a un técnico de mayor renombre para ver si podía
llevarme a otra etapa. Entonces, ¿qué pasó? Cuando cambió el técnico y cambiaron las conversaciones, la chica se frustró y dejó el deporte. ¿Entienden qué importante son las conversaciones internas? Internas para el deportista y con los demás, el técnico, el entrenador. Muchos de los deportistas, por eso es importante no solamente trabajar con los deportistas, hay que trabajar con el entorno. Muchos podemos trabajar mucho con el deportista, pero si después de nuevo se va al técnico o al entrenador o al padre y los estresan y los frustran, lo que nosotros estamos haciendo por un lado se pierde por otro. Por eso los conceptos desde el coaching deportivo necesitan ser transversales. Tenemos una charla que se llama Padres e hijos en el deporte. Hicimos para algunas fundaciones y demás, y nuestra experiencia fue bien interesante cuando hicimos estas preguntas que yo le voy a mostrar. ¿Cómo son sus conversaciones? No tengo acá el video, pero hay un video que siempre muestro, 2 o 3 videos. ¿Cómo son sus conversaciones? ¿Cómo son las conversaciones entre el padre y el hijo? Ustedes que son papás, ¿cómo son las conversaciones con sus hijos? Son las conversaciones desde el papá y desde la mamá. Y yo no me doy cuenta que de repente pongo un chico a hacer un deporte que a mí me gusta, que yo quise hacer toda mi vida, pero que no pude. Entonces, acá está mi hijo, mi hija, vamos a cumplir mi sueño. Entonces tenemos chicos haciendo deportes que son los sueños de los padres. Entonces, no, tenés que ser el primero, tenés que ser el mejor, porque sos mi hijo, porque además yo tuve determinado resultado. ¿Qué hago? Lo frustro y lo estreso. Un papá, un chico, mejor dicho, tenía como su sueño ser bailarín de ballet. El padre quería que jugara al fútbol. El chico había andado por no sé cuántos equipos y siempre terminaba dejando. Y tenía buenas competencias, buena habilidad, pero no quería hacer fútbol. Cuando hablamos con él, desarrollamos conversaciones y nos contó, recordemos que siempre lo primero es generar la confianza, y cuando generamos la confianza y se empezó a abrir, nos contó, yo quiero hacer ballet. Pero si le digo a mi padre para hacer ballet, me echa de la casa. Él quiere que yo sea el 9 de no sé dónde. Después hablamos con el padre y tratamos de que el padre nos cuente qué él creía que quería su hijo. Él quiere jugar al fútbol. ¿No ves que va siempre a las prácticas? Y va a llegar. Y yo pensaba, bueno, qué trabajo largo tenemos, ¿verdad? Y había una ruptura en las conversaciones, porque el padre miraba solamente lo que él miraba. Recuerden que vemos las cosas como son, como somos, no como son. Y el chico no expresaba por miedo al castigo. Entonces nos hicimos medio como intermediarios para tratar de ir limando y diciéndole, bueno, vamos a generar un acuerdo. ¿Qué le parece? Bueno, primero trabajamos con la importancia de la felicidad del chico, y si para el padre era importante eso, y claro que sí. Y después, si él permitiría que su hijo tomara 2 o 3 decisiones que tengan que ver con él y que inicialmente no influyeran con la decisión del padre de forma extrema. Sí, no hay problema. Entonces ahí el chico, quiero ir a ballet, a ver si puedo tener alguna posibilidad de... Primero lo miró medio raro, pero como ya tenía el compromiso de generar un acuerdo, él le dijo, bueno, anda. Esperando que el chico fuera 3 días y volviera al fútbol. Y empezó inicialmente practicando fútbol
ballet, fútbol, ballet, fútbol, fútbol, ballet, fútbol, 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 ballet, 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 fútbol, ballet, 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 fútbol, ballet, 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 ballet. ¿Por qué? Porque le mostró la felicidad con la que llegaba a su casa y los logros que podía tener. Y el padre empezó a cambiar lo que percibía del hijo. Lo que pasa es que tenemos que trabajar con la emocionalidad. Ustedes recuerden que somos seres emocionales. Somos seres emocionales. Entonces yo no puedo trabajar desde la razón. Una vez me fui, no tiene nada que ver con el deporte, pero para entender la importancia de la emoción. Hace 25 años en Montevideo, nos fuimos a un lugar que se llama Tienda Inglesa, en La Rañaga, y nos fuimos a buscar azúcar, yerba. Mis hijos mayores tienen 29, 30. Azúcar, yerba, a tomar mate, alguna cosa para la casa, y ya está. Nos bajamos el auto, entramos en la tienda, en el súper, y había de oferta un televisor. Yo seguí de largo, ¿verdad? No quería ni mirar para el lado del televisor. Entonces, mis hijos me dicen, papá, mirá, hay un televisor, está de oferta. Dale, papá, compralo, dale, no sé qué. Y la hermana o el hermano dice, sí, viene con un Play que es de regalo, dale, que esta es la oportunidad, se acerca el Día del Niño. Estábamos como, no sé, como en mayo, ¿verdad? Pero se acerca el Día del Niño. Y no sé qué, y no sé cuánto. Le dije, no, yo no vine a comprar un televisor, no voy a comprar un televisor. Vine a comprar esto, 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 y se terminó. Se termina acá. Mi hija, que hasta ahora me hace lo mismo, y ya tiene 30, y ahí Edgardo la conoce, y Guada creo que también, y demás, Andrea, con 6 años se para, se pone las manos en el bolsillo y me dice, qué mal padre que sos. Y terminé comprando el televisor. Después casi me echan de casa, pero yo no quería ser mal padre. Y fue un ejemplo, después cuando fui aprendiendo, de la importancia de la emocionalidad en la toma de decisiones. El 95% de las decisiones que tomamos tienen que ver con una emoción. Las justificamos racionalmente, pero son emocionales. Entonces, en el deporte pasa lo mismo. Muchas de las reacciones, muchas de las situaciones tienen que ver con una emoción que tiene que ver con mis experiencias previas, con quién estoy jugando, dónde estoy jugando, cómo influye esto, cómo influye el otro. Entonces, la primera pregunta es cómo trabajamos la emocionalidad entre ese relacionamiento entre padre e hijo, en el caso del deporte, o entre el técnico y el entrenador. Tú me avisás, mirá que si no yo sigo. A mí me prendés y me tenés que avisar para parar, porque no me pusieron freno a mí. Me pusieron acelerador, pero el freno me lo sacaron. Vos avísame. Luis, no sé si tienes algo para ir cerrando y a la misma vez, parece, ¿tienen alguna inquietud que pregunta? Ya. Sí, les voy a mostrar algo. Miren, preguntas importantes. La dejamos para la próxima. ¿Cómo son las conversaciones? ¿Cuándo valido sus logros? Ustedes fíjense que las personas todo el tiempo tiran, pero cuando le digo, qué genial lo que estás haciendo, qué bueno lo que estás logrando, aunque sea pequeño, para mí es pequeño, para él es mucho. Recuerden que los logros grandes vienen de pequeños esfuerzos y logros pequeños. Entonces, ¿cuánto validamos los logros de los demás? Cuando trabajamos con el coachee, nosotros queremos que logre determinada cosa, todavía le falta mucho, pero tuvo un avance, lo tengo que validar. Analicemos cuántas veces trabajamos en una empresa 20 años, yo nunca trabajé 20 años en un lugar, pero X cantidad, y nunca te dijeron qué bueno es lo que estás haciendo. ¿Verdad? Validar los logros. ¿Qué haces cuando crees que fracasa? Cuando la persona está creyendo que fracasa, ¿qué decisiones tomo? ¿Cómo son mis conversaciones? ¿Qué entrenamos cuando entrenamos? Normalmente, esto es un tema importante, normalmente entrenamos la técnica, la táctica, la estrategia, movimientos, la parte física. Y según trabajos que se han realizado, un 30%, miren, un 30%
del tiempo de entrenamiento de un deportista tiene que ser con el ser. Y un 70% tiene que estar dividido entre la táctica, la técnica, la estrategia y demás. Pero un 30% tiene que ver con cómo se percibe, cómo se siente, cómo es su emocionalidad, cómo la trabaja, cómo percibe su entorno, cómo lo trabaja, cómo trabaja con sus propios objetivos. Bien. Y después tengo otra parte, pero no me da. O sea, a mí me da, pero a usted no le da. Preguntas. Me gustaría saber qué se llevan. Bueno, para empezar, espero que se lleven algo, ¿verdad? Pero si, en el caso que se lleven algo, que espero que sí, ¿qué estarían llevando de la conversación de hoy? La cuestión de las conexiones neuronales, eso como que me llevo. O sea, es como hacer el músculo, pero el músculo neuronal, no el músculo físico, sino Exacto. que es posible para un deportista y para, claro, para cualquier persona que no los propongamos. Porque ahí generamos el hábito. Si no, no hay hábito. Desafío de trabajar conversaciones internas, dice Daniel. Yes. La automotivación, las conversaciones internas, alineadas al otro. Ahí va. ¿Qué más? Tengo una pregunta. Sí, ¿quién? Guillermina soy. Guillermina, un gusto. Un gusto. Escuché durante toda la charla que se habló bastante de trabajar la emoción, ¿no? Quería saber Sí. cómo se trabaja la emoción para usted o... Bueno, acá tendríamos que tener otra charla de 45 minutos o una hora. Pero, a ver, 2-3 tips importantes le quiero tirar. Las emociones se gestionan. Se gestionan. Otra cosa, las emociones siempre están. Lo que pasa es que sucede algo y la activo. La única forma de cambiar una emoción es cambiar lo que pienso. Sucede algo, me genera, pasa algo, me genera un pensamiento, me genera una emoción, me genera un sentimiento, me genera una acción. Pero para cambiar la acción tengo muy poquito tiempo, menos de un segundo, para generar una respuesta que a veces es automatizada. Un concepto importante, 2-3 conceptos importantes. El cerebro aprende. Yo puedo ser una persona que me enojo todo el tiempo, pero puedo trabajar con el enojo. Otra cosa importante es aceptar lo que no puedo cambiar. Vivimos estresados por cosas que queremos cambiar. Además, vivimos estresados por cosas que todavía no pasaron. La otra vez, hablando con un amigo psiquiatra con quien trabajamos juntos en Montevideo, él me decía, la ansiedad es una de las cosas más importantes que se tiene que trabajar hoy. La gente, por la rapidez de todas las cosas, la gente está tan ansiosa porque las cosas sucedan, que antes que sucedan, ya le puse un resultado, ya me frustré y me estresé. Entonces, el trabajar una emoción es una respuesta muy compleja, en muy pocas palabras, pero la primera cosa que te puedo decir es que la puedo cambiar, que no me tengo por qué quedar de fábrica. Hay cosas que yo puedo ir cambiando de poco, son procesos. Aprender 2 cosas importantes, que es la resistencia y que es la capacidad. La capacidad emocional es cuánto yo soporto de determinadas cosas y la resistencia es por cuánto tiempo. Entonces, sí lo puedo cambiar, pero es muy complejo darte una respuesta exacta, más allá que las habilidades básicas de inteligencia emocional son autoconciencia, autocontrol, motivación, empatía y relacionamiento social. Y para yo poder trabajar mi emocionalidad, necesito empaparme en esas
en esos 5 puntos: autoconciencia, autocontrol, motivación, empatía y relacionamiento social. Muchísimas gracias. No te alcanzó para mucho, ¿verdad? Pero, No, pero sirve, todo sirve. Gracias. Bien, bien, José. Pregunta. Pueden abrir el micrófono. Allá Carlos creo que quiere decir algo. ¿O está saludando o querés? Adelante, Carlos. Dale. Sí, el encuentro queda grabado y lo recibimos al correo electrónico de parte de FICOP. Carlos, ¿querías decir algo? Carlos, Tu micrófono. Tu micrófono. Mientras Carlos abre el micrófono, ¿alguien más? Yo quiero hacerte una pregunta, Luis. Ay, mami. Mientras Carlos busca el Sí, ahí tengo el micrófono. Ahí vino Carlos. Gracias, Carlos, me salvaste. Bueno, quería comentar algo, que escuchaba muy atentamente el tema de la emocionalidad y estaba pensando que cuando quizás trabajes con un equipo de fútbol, un equipo de rugby, de lo que sea, es decir, a veces estamos pensando en la emocionalidad individual de cada uno de los integrantes. ¿Hay una emocionalidad a nivel de conjunto que se trabaja también? Bueno, tenemos unas neuronas que se llaman neuronas espejo. ¿Qué hacen las neuronas espejo? Replicar en el otro mi emocionalidad. Entonces, ¿por qué? Si ustedes analizan, hay un video muy interesante que muestra cómo las palomas salen volando cuando alguien pasa cerca. No salen todas juntas. Sale una y el resto las copia. Si yo bostezo y Guadalupe bosteza, ¿qué pasa? Todos bostezamos y no tenemos sueño. Si acá 3 se ríen, todos nos vamos a reír y no sabemos ni por qué. ¿Por qué? Porque las neuronas espejo lo que hacen es replicar en el otro mi estado de ánimo. Lo que yo tengo que tratar de buscar son las personas que son más líderes dentro del equipo para que puedan ayudarnos a influir en el equipo. ¿Por qué? Porque mi influencia, más la influencia de 2 o 3, puede potenciar el equipo a otro nivel. Y ahí tenemos que ver todo lo que podamos ver, su gestualidad, lo que hablamos hoy, ¿verdad? Pero los gestos también transmiten y pegan. Si yo camino así y voy así todo el tiempo y la otra persona está en un mal momento, también se va a desanimar. Entonces sí se puede. Perfecto. ¿Guada? Gracias. Sí, mi pregunta iba porque pensaba yo el otro día que me preguntan muchos coaches que no son coaches deportivos. Me dicen, a ver, ¿cuál es la diferencia, ¿no? entre el coaching neto o coaching de vida o coaching organizacional, como quieras llamarlo, y el coaching deportivo? O sea, ¿cuál es el valor agregado que te da a vos estudiar coaching deportivo? Bueno, hay algunos temas que son como específicos al deporte, digamos, pero la base es la misma para todos. O sea, claro que yo tengo que saber, o que es interesante saber determinado escenario, pero si yo sé de coaching, hago una alineación donde trabajo determinados conceptos adicionales y ya soy coach deportivo. Ahí el que puede también dar una respuesta bien interesante es Edgardo, que es el presidente de la Federación Internacional de Coaching Deportivo, pero en realidad que se usa todo lo que se usa en el coaching llevado a la vida real de la práctica, digamos. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque a veces la gente se confunde y piensan que son 2 cosas diferentes. En realidad hay técnicas diferentes. Y digo porque quizás esto también lo vea esta charla, que hay un micrófono abierto, esta charla la pueda ver alguien más que no es coach deportivo y no comprenda de las
de lo que son los fundamentos teóricos y de cuáles son aquellas cosas en específico que nos separan, ¿no? Unos de los otros. Entonces, Sí. por eso me gustaba hacer esa apreciación. Perdón, Sí. voy a intervenir, voy a pedir la Dale, palabra. Anita. Ya entré. Señores, el día 27, eso es mi temática, es mi conferencia, temas frecuentes en el coaching, en el proceso de coaching deportivo, donde van a escuchar desde la experiencia y también desde el conocimiento cuáles son los temas que frecuentemente nos llegan en las sesiones. Y allí van a tener una idea. Por eso paré, porque eso viene para el 27. Les hago el nexo el uno al otro. Sí. Muy bien, gracias por mencionarlo. Gracias, Anita. Bueno, Luis, ya para cerrar y despedir, algo que quieras traer ya como cierre. Solamente que el trabajo que se puede realizar en el otro es un trabajo que tiene que tener una experiencia personal, individual, intransferible. Luis, por favor, prende el micrófono. Que Sí, me silenciaste. Ya. Uno no puede dar lo que no tiene. Entonces, hay parte del camino que tiene que ser el coachee, que yo tengo que poder haber transcurrido también. Me parece que acá, por ejemplo, Edgardo, los que me conocen de hace años, ninguno somos los mismos que antes, ¿verdad? Entonces, el mayor aprendizaje, la mayor experiencia, no está con el coachee, está con uno. Como siempre decimos, el coaching o hacer un curso de coaching no es un curso, es una transformación. Y yo no puedo transformar a los demás si primero no me descubrí. Y ese es un camino eternamente largo e interminable. Todo el tiempo estamos buscando nuestras áreas de mejora sin la mirada de culpa, porque ese es otro problema o de otro tema. Yo me equivoqué en algo y ya pobre yo. No, tenemos el permiso de reaprender todo el tiempo, de incorporar herramientas y de transformarnos. Entonces, si me dicen un mensaje, me parece que el coaching es una transformación primero individual y personal e intransferible, y después para los demás. Muy bien. Muchas gracias. Muy atinado ese mensaje. Luis, te agradecemos por este espacio, agradecemos a los colegas que estuvieron por acá conectados, gracias por sus comentarios, gracias por sus preguntas, gracias por hacer de este espacio un espacio también de... Pueden prender la cámara y sacamos una foto entre todos, ¿verdad? Eso, vale. No importa si no se peinaron, todo, no pasa nada. Algunos no tenemos ese problema. Nos avisas, Luis. Ah, ¿yo tengo que sacar la foto? Pará. Eso entendí, pero... Yo di la idea, no es que traje la cámara. Pará. Yo estoy desde el celular. No podría, pero si María Guadalupe podría... Yo la saco. Muy bien, gracias. 1, 2, 3. Hay 2 ventanas. Y voy a la siguiente ahora. Ustedes no respiren mientras, quédense quietitos. Ahí está, quietitos todos, ahí vamos. 1, 2, 3 deditos. Gracias. Gracias, muchísimas gracias. Gracias, FICOP, por la oportunidad. Y bueno, esperemos que nos podamos ver en algún momento. Un abrazo enorme.